Cristian Zamorano, que nos acompaña, nuestro doctor en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, Matías. Un gusto de volver a encontrarnos. Gracias a ti por estar con nosotros, Cristian. Y te lo decía antes de salir al aire, ¿cierto? Un poco desanimado, pasan muchas cosas que bueno, imagínate, si nos desanimamos, cómo debe estar todo el país también, que muchas veces no recibe ni un beneficio, muchas veces le está costando llegar a fin de mes. Me imagino los ánimos cómo deben estar, Cristian. Yo creo que ese cansancio que tú sientes, yo creo que muchos chilenos también viven esa impresión. Sí. Y no olvidemos que estamos en tiempos de pandemia y de encierro. Yo creo que igual, psicológicamente, igual es un periodo difícil. Yo creo que hay mucha gente que padece de sobrellevar un cierto nivel de estrés. Además, no siempre las cosas económicas andan tan bien. Y también las relaciones humanas en estos contextos bien peculiares igual influyen mucho en el ánimo de cada uno. Y además, de un punto de vista macro, de un punto de vista político, da la impresión que los políticos siguen actuando de exactamente la misma manera que hace 1 o 2 años, antes del estallido social, posteriormente al estallido social, cuando inició el COVID, y hoy en día que ya el fenómeno ya tiene más de 1 año y estamos con la misma problemática, la misma discusión. Entonces, evidentemente hay un cierto cansancio de parte de todos. Claro. Y ahora esto se subraya aún más con el caso del tercer retiro del 10%, porque estamos teniendo exactamente las mismas discusiones que en el caso del primer retiro y en el caso del segundo retiro. Y acá yo creo que más allá de lo técnico, acá hay un problema político el que se plantea. Y yo creo que es eso lo que hace llegar un poco a la gente a un cierto nivel de saturación. Claro que sí. Bueno, y justamente de eso vamos a hablar, Cristian, y tal como hay un titular acá de un diario que dice: la moneda al borde del ataque de nervios. 2 puntos, tercer retiro parte su segundo trámite en el Senado entre la amenaza de ir al Tribunal Constitucional y las críticas a su política de bonos. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla también es la señal en vivo de la televisión del Senado donde se está conversando este tema. ¿Y qué esperamos de esta jornada, Cristian? ¿Será que el gobierno definitivamente lo frena, va a tratar de frenarlo o, como en otras ocasiones, se va a sumar y va a dar una nueva idea, como ha pasado, ya lo sabemos? Sí, mira, vamos a hacernos, si no el abogado del diablo, el abogado del gobierno. Lo que dijo, por ejemplo, Patricio Melero, que acá se está comprometiendo, y lo que piensa mucha gente en el gobierno, que acá se está comprometiendo las pensiones futuras de los chilenos. Hay que ser bien claro con eso es verdad. Claro. Es verdad, la solución que se entrega en años más adelante va a haber una dificultad porque esa plata no se va a reinventar por sí sola. Exacto. O es el mercado que la reinventa, pero pueden irse los beneficios de lo que tienen acción en la AFP, o el Estado va a tener el mismo que va a volver a reponer esa plata. Entonces hay un problema, habrá un problema en el futuro, claramente, por un lado. Pero por otro lado, la solución a la situación actual tampoco ha sido tan bien otorgada ni entregada por el Estado. Y es por eso que la gente ve en esto una solución a corto plazo. Si no, estamos en una situación tan grave desde un punto de vista económico-social que mucha gente no logra proyectarse. Y no hay que olvidar que también hay gente que ya no tiene más fondos de pensiones. Eso, así de trágico. Entonces la situación social es verdaderamente grave y yo diría que, a contrario censo de lo que dice el gobierno, de decir ya, ok, en el futuro habrá problemas con las pensiones, a nivel ya del presente hay graves problemas que no supieron lograr resolver con las ayudas y diferentes medidas que tomaron. Y por eso reaparece el tema del tercer retiro del 10% y la amenaza que todo esto iba a derrumbarse el sistema cuando iban a procederse a esos retiros, ya esa amenaza no funciona. Entonces, ¿qué recurso tiene simplemente el gobierno para frenar un tercer retiro que puede poner en peligro lo que ellos bien indican? Es de recurrir al Tribunal Constitucional. Y acá también hay un error porque muchos años, por ejemplo, se ha criticado al exdiputado Hugo Gutiérrez de judicializar la política, de todo llevar a los tribunales. Pero acá estamos haciendo exactamente lo mismo, estamos tomando una propuesta política en sí, la estamos llevando a un tribunal esperando que revierta lo que 2 cámaras han decidido en un cierto sentido. Es decir, vamos a esperar que un tribunal vaya en el sentido contrario de lo que han decidido 2 cámaras electas. Y eso es una muy mala señal en un tiempo donde todo el mundo quiere más democracia directa. Entonces, ahí, de un punto de vista político y comunicacional, no es muy hábil hacer eso. Sobre todo que además, en este caso del tercer retiro, hay gente misma de Chile Vamos que está mucho más a favor del tercer retiro que en el caso del primer retiro, de la primera opción, cuando eso empezó. Entonces, yo acá lo que veo es que cada vez más la moneda se va aislando. No digo que su razón de defensa, la postura que toma, no es legítima,
pero a un momento dado también hay que ser realista. Y yo creo que desde un punto de vista realista, pragmático, claro, hay mucha gente que está a favor de ese 3%. Me parece muy difícil estar en contra hoy en día en Chile. Claro. Es curioso lo que pasa en nuestro país, ¿cierto? Es preguntarte a ti, Cristian, bueno, que estudia no solamente la política nacional, sino que todo el mundo. ¿Esto se ha dado en otra ocasión en alguna otra parte de la historia o se está dando en otro país también que el gobierno esté en contra de todo lo que digan las dos cámaras y que también, como tú lo dices, Chile Vamos, que es del oficialismo, ¿cierto? Gran parte esté también, hoy en día no sé si en contra totalmente, pero como que también encontrando algunas diferencias. ¿Pasa en otro lado o en nuestro país es muy raro? Bueno, lo del retiro de la AFP es la primera vez, yo creo que esto no conozco parangón ni paralelo ni otro ejemplo comparativo donde haya sucedido aquello. En cuanto a la tasa de popularidad muy baja y que se opone a lo que ha sido Cámara Legislativa, conozco el caso francés. Hubieron dos casos y Macron, no sé si tú lo ubicas, Emmanuel Macron, que es el presidente francés actual, que hay un artículo en la Constitución francesa que se llama el artículo 49.3, que en realidad permite al primer ministro de bypassear la decisión del Parlamento y a veces del Congreso. Y a veces Macron tuvo la tentación de utilizarlo en varias oportunidades, la ha utilizado y eso ha causado mucha discusión, mucha polémica en Francia, pero nunca en las proporciones de, como tú bien subrayaste, que sean dos cámaras en este caso. Porque el Senado es la Cámara Alta. Y muchas veces cuando el Senado, bueno, no siempre en el caso chileno, pero simbólicamente la Cámara Alta, ¿por qué? Porque filtra lo que hace la Cámara Baja. Y por ende es como ya el último recurso, el último visto bueno es el de la Cámara Alta. Por eso duran 8 años en el cargo, por eso son gente de trayectoria. No es menor ser senador en Chile. Claro. Y acá, cuando esa Cámara te da el visto bueno, significa que ya estamos bien. De hecho, el presidente o la presidenta del Senado es la figura número 2 de la República en Chile. Después del presidente. Es más que un ministro, de algún modo. Claro. Entonces, significa que hay un cierto peso. Ir a contrasentido de aquello, es verdad, como tú lo indicas en tu pregunta, es una simbólica muy fuerte. Y hoy en día, esa actitud difícilmente tienes punto comparativo en democracias tan arraigada como la de los países desarrollados o de los países que hacen parte de la OCDE, de la cual Chile tiene la suerte de hacer parte. Extraño lo que pasa en nuestro país hoy en día, ¿cierto? Bueno, salieron diputados ahí a calificar simplemente como una burla, lo que dicen, diputados del PPD, el bono de clase media, y vamos también a mezclar los dos temas. El tercer retiro se encuentra en este momento en debate, ¿cierto? Vamos a ver qué sucede a final de esta jornada o en las próximas jornadas, lo que va a pasar con el 10%. Pero también lo que fue polémica este fin de semana y que sigue siendo, y que es lamentable que muchos chilenos no hayan podido acceder, es el bono clase media, Cristian. Y es por eso que los diputados califican como una burla y aseguran que el tercer retiro es la única vía para llegar con recursos a las personas. Mira, en pantalla es lo que les sale a las personas cuando no cumplen con los requisitos. Una cruz. Sí. Una cruz. Sí, algo sé de eso. Sí. Mira, yo creo que al igual que lo que tú me preguntas, es extraño lo que pasa en Chile. Es verdad, pero si tú tienes... Es como en el amor. Si tú tienes una pareja que actúa de una cierta manera, es muy poco probable que cambie. La gente no cambia de algún modo. Sebastián Piñera tiene un cierto modus operandi desde que se pusieron más difíciles las cosas, que en sí no ha cambiado tanto. Y no ha nunca soltado nada desde el punto de vista económico. Es decir, su postura frente a lo que sucede con la AFP siempre ha sido la misma. Entonces, hoy en día es muy difícil exigir que tome otro tipo de actitud frente a aquello. Y la oposición aquí también está actuando de una manera muy, muy especial, porque si bien es una burla el bono de los 500.000 pesos, empezando, ya es una ayuda en todo caso. Sí. Pero mi pregunta es, y que yo le plantearía a la oposición, ¿qué es ser clase media, ya que tanto la defienden? ¿Qué es ser clase media en Chile? Claro. ¿Quién es clase media en Chile? ¿Y qué significa ser clase media? ¿Quién es clase media? Es decir, ¿y 500.000 pesos te ayudan mucho cuando tú eres clase media? ¿Qué es ser clase media? Porque si tú defines clase media, es una clase, si no acomodada, que tiene una cierta seguridad a nivel de educación, a nivel de salud. Mira los países desarrollados, en Europa, existe una clase media porque tienen una cierta posibilidad de ahorro.
Así se clasifica en ciencias económicas la clase media. Tiene una cierta capacidad de ahorro. En Chile hay mucha gente que tiene capacidad de ahorro. Yo creo que más bien una cierta clase media se compra a veces la ropa en cuota, en Falabella, en las grandes tiendas. Claro. Para mí eso no tiene mucha pinta de clase media. Entonces me da la impresión que hay un cierto sector político que hace vivir esa fantasía que existe una clase media en Chile, porque básicamente hay un cierto sector político que piensa ser el representante político de la clase media. Y yo creo que en Chile ya ese término de clase media hay que volver a trabajarlo, porque no creo que exista como tal. Hay que utilizar una nueva tipología social que permita determinar cuáles son las clases sociales en Chile. Porque yo creo que la tasa de endeudamiento en este país es muy alta y concierne a todo el mundo. Y más aún en este contexto tan especial. ¿Recuerdas tú en algún momento del año pasado, Cristian, que se habló de una clase media alta y una clase media baja? Como que se instauró un par de semanas ahí la polémica y como que rápidamente desapareció. Sí, como que porque mira... No hablemos más de eso. No, porque no la acomoda a nadie. ¿Cuál es la clase media alta? Una clase media empresarial, los de las pymes, un dueño de pyme, y hoy en día el dueño de la pyme, ¿cómo está? También está ultra endeudado. Claro. El tipo que tiene un restaurante sigue pagando el arriendo, si no es propietario, y el tipo está en una situación muy difícil. Entonces, yo te digo, clase media superior, clase media baja. ¿Por qué te digo que no es clase media? Porque es muy vulnerable a los cambios del mercado. Ese es el problema. Entonces tú me dices, pero Chile con la AFP, atención, el mercado hay que protegerlo. Tampoco nos subamos mucho los impuestos porque el mercado hay que protegerlo. Pero el mercado te da estabilidad a toda la población chilena. Yo tengo mis dudas. Hoy en día no tanto. Tenemos un precio del cobre que no ha bajado, incluso ha aumentado durante el tiempo de pandemia. Claro. ¿Eso se ha traducido por algo en nuestro país? Porque normalmente iba a ser terrible lo que íbamos a vivir. El precio del cobre sigue vigente y en una tasa muy alta. Goldman Sachs, que es una consultora que no cualquiera, una de las mejores del mundo, está indicando que el cobre va a seguir yéndole muy bien, porque va a ser como el oro del siglo XXI. Entonces yo me digo, ¿y eso políticamente cómo lo traducimos? Yo no veo acá gente que te da confianza que vamos a aprovechar de otro boom del cobre, y ya que despilfarramos la oportunidad que teníamos con los 30 años que conocimos últimamente. Claro. Bueno, es lo que está sucediendo en nuestro país por estos días, y hoy día justamente entrevistaron a la ministra Rubilar, ¿cierto? Respecto a lo que está sucediendo en otro programa de televisión muy temprano, y ella precisó que en el caso que las personas apelen y no califiquen a ningún beneficio, ellos ya están creando una nueva herramienta de red de protección para ir en ayuda de quienes lo necesiten. Atrasado, ¿cierto? ¿Está bien? Está bien. No, sí, pero más vale tarde que nunca, pero... Exacto, pero ¿por qué tenemos que llegar a esto, Cristian? Siempre, o sea, siempre es cuando las personas ya están reclamando. Es cuando se dan cuenta que las personas no están contentas ni no están siendo ayudadas tampoco por lo que ellos están entregando. ¿Por qué llegar a eso? ¿Por qué no se piensa bien las cosas antes de hacerlas? ¿Las hacen todo sobre la marcha? ¿Qué es lo que pasa realmente entre las cuatro paredes ahí de la moneda? No, es muy llamativo. Yo creo, mira, en primer lugar, no creo que sea de manera específica problema de este gobierno. Yo creo que, en primer lugar, acá hay grupos, clases sociales que están muy distanciadas la una de la otra. Y yo creo que hay gente que está desconectada de lo que están viviendo mucha gente. De verdad que yo no siento, cuando escucho a ver los políticos hoy en día, la urgencia de que están viviendo cantidad de chilenos y no simplemente clase baja o clase media o incluso clase alta, gente que tiene patrimonio. Yo creo que está en una situación muy, muy difícil de ahí hacia abajo. Hay una situación de urgencia. Yo no lo veo en los políticos que tengan la impresión de vivir aquello. Eso que me hace pensar que hay una cierta burbuja que está muy lejos de lo que vive la mayoría de la gente. Y por otro lado, estamos en un siglo donde la inmediatez es lo que prevale. La noticia es inmediata. Mi cotidianidad tengo que mostrarlo. ¿Sí? Lo que vivo hora por hora lo muestro en mi Instagram, en lo que sea. Entonces estamos en un siglo donde el tiempo es súper corto. Por ende, estamos en la inmediatez, estamos en lo presente, lo contingente. No estamos en la proyección. No estamos en hacer algo sostenible. No estamos en prever. Entonces, ¿qué hacen los políticos? Porque los políticos son seres humanos que viven en la misma sociedad que todo el mundo. Viven el hecho cuando les llega encima. Claro. Y no están en la proyección y en prever lo que va a suceder. Y justamente ahí está lo que caracteriza al hombre de Estado. Ahí está lo que caracteriza
un buen político de un mal político, es de cómo preveo lo que va a suceder para proteger la más grande cantidad de gente. Y eso hoy en día tú ves que no es así porque están en la reacción, pero mejor que esté en la reacción que no haya reacción. Si también, seamos honestos, el gobierno, la campaña de vacunación no es buena. Sí, claro. Comparado a otros países. Sí. Por eso no se puede criticar. Hay aspecto logístico, porque también hay herramientas que le permiten, que fueron éxito en el caso de este gobierno, pero siempre estamos quizás descoordinados entre diferentes medidas y falta claramente algo de proyección para prever lo que va a pasar. Sí, claro. Bueno, otro tema que me llama la atención y que me causa ahí como un poco de ruido, Cristian, es que solamente este bono de 500 mil pesos es para 2 millones de personas. Entonces la pregunta que yo me hago, y quizás se hacen muchos también en la casa, es que solamente son 2 millones de personas las que son de clase media. Entonces todos los demás son de clase baja, muy vulnerables, o todo muy rico. Porque son 2 millones. Sí. No, y agrega otro dato. Hay 2 millones, tengo que darte la cifra exacta para no equivocarme. Claro. Me parece que son 2.596.000 personas que bajaron de categoría según un informe de la OCDE. Es decir, acá te lo tengo. 2,3 millones de personas de clase media cayeron en la vulnerabilidad producto de la pandemia. Bajaron de categoría, según el diario El Mercurio, Economía y Negocio. El segmento de Economía y Negocio. No soy yo que lo estoy diciendo, no estoy inventando, lo dice el mismo Mercurio de Santiago. 2,3 millones de personas bajaron de categoría y las personas que van a recibir bonos son 2 millones. Hay un gap de 300.000 personas, empezando. Y de 2, ¿qué es clase media? ¿Qué es clase media? Digo, el concepto de clase media es un invento. Es algo vacío, no significa exactamente nada. Porque no tiene ninguna lógica por el enfoque que tú lo puedes tomar, el concepto. No tiene ninguna realidad. Tú no vas a ver un hilo conductor acá. Yo creo que eso habla de algo. Claro. Es decir, esas personas que bajaron tampoco acceden. Sí, es muy extraño. ¿Por qué? Porque te piden un monto en el que no entras si eres muy pobre y tampoco si ganas sobre la media. Entonces, de verdad que es súper extraño. Ojalá se trabaje rápido en lo que están diciendo. Tienes que probar una baja de 20% de tus ingresos. Sí. Entonces estas personas aparentemente no bajaron de 20% o no bajaron el tiempo, los 3 últimos meses o los 6 últimos meses. Entonces, no sé, en media los criterios que él nos ha escogido, que permite decir que a esa gente, si bajar de 20%, ahí sí necesita o no. Yo creo que acá hay una falta de reflexión sobre la medida y en realidad yo creo que fue más un anuncio que algo de efectivo en este caso. Quedan pocos meses de gobierno, ¿cierto? Del actual gobierno. No sabemos, que quizás si se para la pandemia legalmente se va a alargar la porteca. Lo que sabemos por calendario, ¿cierto? Es que quedan pocos meses. Sí, noviembre. Diciembre, segunda vuelta. Claro. Sí. Estas medidas serán así como sabéis que estamos haciendo lo que podemos. Sabéis que no nos vamos a desgastar más en lo que vamos a hacer. Si les gusta, ya nos quedan pocos meses y ya nos vamos, sería. Sí, pero también no olvides que la lógica del poder quiere, hay bibliografía sobre aquello, que cuando tú estás en el poder, tú no lo sueltas. Tú te quedas, viste el Señor de los Anillos, mi precioso, es toda una analogía una metáfora sobre lo del poder. Cuando tienes el poder no lo quieres soltar. Y yo creo que lo que va a suceder es que el gobierno lo que tiene como camino es justamente realizar medidas para poder pensar que alguien de su sector sea reelegido, claro, a pesar del 18 de octubre, donde la derecha fue muy golpeada. ¿Y sobre qué se estaba apostando? La campaña de vacunación. ¿Pero qué sucede ahora con las encuestas? Porque la moneda mira mucho las encuestas. Sí. Se dan cuenta que Sebastián Piñera, su tasa de aprobación no despegó, a pesar de una campaña de vacunación exitosa. ¿Por qué? Porque la tasa de contagio también se disparó. Y yo creo que ahí también es la ironía de la vida, porque cuando Sebastián Piñera salió electo, felicitó a Bolsonaro, que había sido electo en Brasil, y hoy en día la variante brasileña es una de las causantes del problema en Chile. ¿Y quién es culpable de la mala gestión del COVID en Brasil? Bolsonaro, porque es una catástrofe. Sí, una catástrofe, porque de hecho en Europa ya se decidió, no se recibe ningún avión que provenga de Brasil. Es decir,
el que felicitaron hace 3 años, hoy en día es un paria para el concierto internacional. Claro. Bueno, es lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿cierto? No es solamente aquí en Chile las malas decisiones. Hay países que lo han hecho muy bien, como Israel, que lo vemos con esperanza, lo vemos así con ganas de estar ahí, que ya no usan la mascarilla. Sí. Pero Israel tiene otro sistema, Cristian, para que estamos totalmente distintos. O sea... Sí, pero Matías, mira el lado mitad lleno. Yo sé que es difícil en este tiempo, sobre todo cuando es lunes, sí, pero sí. Mira el vaso a mitad lleno. Igual a un momento dado nosotros como país teníamos una tasa de vacunación del nivel de Israel. Claro. Y Israel, que lo creamos o no, es el Estado hebraico, judío, y ellos están en una lógica de proteger lo suyo desde hace muchos años, porque la historia probó que hay mucha gente que quería hacer los daños hasta desaparecer. El Estado de Israel tuvo una política eficiente en cuanto a la protección de los suyos. Exacto. A un momento dado nosotros estábamos a ese nivel, a nivel del Estado de Israel, que no es menor en la historia de la humanidad, claro, y en la historia hoy día del concierto internacional. Y a un momento dado, todo se fue a las... Ya. ¿Por qué? Porque yo creo que a un momento dado la solidez del mando político no supo aprovechar esa característica. Y yo creo que siempre regresamos a la misma problemática. El problema es el mando político, la calidad del actuar político. Y ahí, ya, hoy día no podemos comparar, como tú lo indicas, a Israel. Israel hoy en día está en otra fase. Nosotros estamos de nuevo y siempre en tiempos difíciles. Volviendo. Bueno, sin duda alguna que esta pandemia nos ha hecho retroceder, yo creo, unos años, Cristian. Y va a costar volver a retomar. Sí. Ojalá con esta elección de constituyentes, estas personas que quieren entrar ahí con ideas frescas, puedan hacer algo, se pueda lograr algo. Cristian, quiero agradecerte por estar con nosotros. Muchos ánimos. No, gracias, Matías, a ti. También para esta semana. Sí, y vamos a tratar de estar de mejor humor el próximo lunes. Sí, claro. Esperemos que hayan buenas noticias para todos. Gracias, Cristian. Un abrazo. Sí. Que esté muy bien. No, gracias, Matías. Chau.